Voy a hablar sobre el buen pastor cuenta con buenas ovejas. Ya voy a hablar de la labor pastoral y vamos a tener un momento de oración, ¿les parece? Padre, voy a compartir tu palabra, Señor. Quiero pedir que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, porque la verdad que, Señor, queremos andar en tu luz, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, yo ya lo he sacado por cansancio. Ustedes saben que les comento que yo trabajé 34 años en correo, ¿no es cierto? De los cuales 11 años fue como jefe. Postulé 3 veces, me fue mal las 2 y la tercera dije, ya, si me va mal aquí no postulo más. Y justo en esa quedé. Y era algo que me gustaba, que me gustaba y que me permitió crecer. Pero la verdad es que a mí lo que me apasiona es el pastorado. Y cuando tuve que tomar la decisión de dejar el pastorado o dejar mi trabajo, yo no lo dudé en ningún momento. Hay una frase que me gustó mucho de un pensador que dice: los que disfrutan de su trabajo se cansan con alegría. Yo amo mi trabajo, amo el llamado que el Señor me dio. Siempre me rehusé cuando algunos pastores lloraban desde el púlpito, el pobre pastor que lo llama el Señor. Yo me rehusaba eso porque yo amo el pastorado y lo manifesté desde mi época que estuve en el seminario. Una vez un pastor me dijo: tú vas a ser cristian, vas a ser un pastor pasado oveja. Y yo le dije: sí, porque toda mi vida giró en torno a la iglesia. Y aun cuando estudié por las noches, trabajaba en el día, nunca dejé de congregarme, porque amaba también ser oveja, ¿no es cierto? Y el Señor me llamó. Y queridos hermanos, la verdad es que nosotros debemos reconocer el llamado de Dios en tu vida. Siempre el Señor usa este tema de la comparación del pastor y la oveja, y la oveja no lo hace en forma peyorativa, sino entendiendo que nosotros tenemos que tener una guía, tenemos mucho que crecer en nuestra vida con el Señor, y que vamos a ver más adelante algunos tipos de ovejas que yo creo que más de algunos se va a sentir identificados. ¿Ya? Y vamos también a ver algún tipo de pastor que espero yo nunca identificar. ¿Ya? Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y el texto, como les dije, está en 1 Juan, ¿no es cierto? Juan dice, Juan 10, 2 al 4, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva por fuera del redil. Una vez reunió su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Queridos hermanos, Dios siempre, Jesús, se identificó con la figura del pastor. ¿Ya? Hoy día alguno puede decir: oh, el pastor acá, pero el pastor era una figura muy común. Es como que si el Señor Jesús hubiese venido y hubiese dicho: yo me considero como un obrero. Y a todas horas dirían: oye, el pastor en vez de pastor sea obrero. Era un nombre muy común, pero el Señor se identificó para dar a entender que la verdad que Él quería a su pueblo como un pastor cuida a sus ovejas. Vamos a ver más adelante en la historia que nos enseña que han habido pastores que el mismo Jesús habla que son asalariados, algunos pastores que maltratan las ovejas. Yo no sé ustedes, pero yo conozco hermanos que han sido maltratados por pastores, y también conozco pastores que han sido maltratados por las ovejas. Y eso pasa, queridos hermanos, cuando no tenemos clara nuestra función dentro del reino de Dios. ¿Ya? Y una oveja, querido hermano, quiero decirles que una oveja es un animal muy dependiente de su pastor. Ellos dependen que el pastor le guíe a las verdes pastos, a lugares de agua fresca, abundante. Ellos dependen que el pastor les cure si está lastimada. Ella precisa que el pastor le proteja si está siendo atacada por insectos, y también precisa de un pastor que le defienda de un lobo.
Entonces, esa es la primera labor del pastor. La oveja produce, querido hermano, me llama mucho la atención esto, la oveja produce lana todo el tiempo. Si es una oveja bien cuidada, que está feliz con lo que hace, si está en los prados felices, si está llevándolo a nuestros días, si está en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se siente feliz, querido hermano, la oveja siempre está produciendo. Dicen que desde que nace produce lana, cuanto más es esquilada, más produce. Cuando Dios te está tratando en tu vida es porque sabe que tú puedes producir más lana, ¿ya? No deja de estar haciéndolo. No necesita que nadie se lo diga. Producir es algo natural en ella. No necesita ninguna técnica nueva, simplemente produce, no se detiene ni depende de nada para eso. Querido hermano, la oveja, fíjense qué interesante, que por eso es irrisorio pensar que todo fue creado de la nada, por casualidad, porque la oveja es un animal que nació para ser esquilado. Porque si no se esquila, es una locura que esté lleno de lana, ¿ya? Y lo otro, que ella está siempre generando algo, fructifica siempre. Ustedes, como ovejas del Señor, siempre tienen que estar haciendo algo, y Dios siempre les va a llevar a que ustedes se puedan referirse. Al referirse, por ejemplo, nosotros al cordero, Jesús se comparó con una oveja. Al cordero, ¿qué es lo que es un cordero? Es una oveja de 1 año que no se ha pareado y tampoco tiene manchas, lo que representaría la limpieza y la pureza. Por eso Jesús fue representado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es puro, sin manchas ni nada, perfecto. Y Él dijo, Él es el Cordero de Dios, o sea, una oveja ya de menos de 1 año que ha sido consagrada para el servicio. Entonces, querido hermano, hoy día quiero hablar de esto. Si algún diácono, futuro diácono, me puede traer un vaso de agua, por favor. Ojalá que con malicia. Querido hermano, ser oveja, como les dije, no pretendo ser peyorativo, sino es la figura que Dios nos dio al guiar a su pueblo, al formar la iglesia, y puso ministros que antiguamente, ustedes saben que eran sumos sacerdotes, mucho de eso el Señor, no, el Señor dijo, el ministro tiene que ser un pastor, una persona que cuide de las ovejas. Entonces, querido hermano, quiero hablarles sobre el buen pastor, ¿ya? Y fíjense ustedes que el pastor es un personaje recurrente en toda la Biblia. Hombres tan reconocidos como Abraham, Moisés y el rey David tuvieron este oficio. De hecho, este último compuso hermosos salmos que descubren los deberes, gracias, y preocupaciones de un buen pastor. Estamos hablando de David. David fue un hombre, un pastor, fue una persona sacada en medio de las ovejas para un propósito especial. La iglesia las ovejas tienen que reproducirse y también tienen que sacar pastores. La iglesia tienen que dar pastores también. Y los pastores tienen que estar dispuestos a trabajar con los hermanos que Dios les llama al pastorado y no ser una piedra de tropiezo o dificultarle la labor. Porque eso es carnal, porque uno dice, me están aprovechando el piso. Yo quiero aquí que se desarrollen, que salgan pastores. Tenemos por la gracia de Dios una misionera, pero aquí tienen que salir pastores, pastoras, misioneras, porque la verdad es que esa es la labor de la iglesia y del pastor, reproducir a las ovejas. Entonces, debemos entender que los deberes de un pastor siempre están con las ovejas. Perdón. ¿Ya? Entonces, el pastor se enfrenta a la constante y difícil tarea de enseñar a las ovejas y a veces también a las cabras que obedezcan sus órdenes. Aún así, los pastores amorosos trataban con ternura, hasta le ponían nombre a ellas mismas y las podían reconocer. A ella no le ponen Blanquita, él reconocía a sus ovejas. Y fíjense que el pastor no solamente cuidaba ovejas, sino cuidaba cabras.
Y las cabras sí quedaban trabajo, hasta el día de hoy. ¿Ya? En el libro de Isaías dice: alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con cría. ¿Ya? Isaías plantea la labor pastoral. Yo sé y parto de la premisa que en la viña del Señor hay de todo. Hay malas ovejas, buenas ovejas, malos pastores, buenos pastores. Y a los buenos pastores hay que seguirlos no a ciegas, sino entendiendo que ellos cumplen la labor que el príncipe de los pastores le dio. ¿Ya? Porque no debe ser una persona que esté por otra motivación que no sea cuidar las ovejas, ni por ganancia deshonesta, ni por ponerle el pie a nadie. Y aquí dice: él alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos, los más pequeñitos, y los mantendrá cerca de su corazón. Los nuevos tienen que estar cerca del pastor. Y por eso que el pastor se preocupa. Y hay algunos que así como en broma dicen: ah, pero es que es el regalón del pastor, la regalona del pastor. No, a las ovejas más de edad tienen que ir caminando solitas. Yo tengo que preocuparme por las ovejas nuevas, sin descuidar el rebaño. No sé si me entienden. Y dice que los llevará en su brazo y los mantendrá cerca a su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con cría. Querido hermano, esa es la labor principal de un pastor. Significado de pastor. Fíjense qué interesante que la palabra pastor o pastorear significa rajá. En hebreo es pastar, pastorear o apacentar. Pero también se le usa el término compañerísimo y el afecto. Querido hermano, es importante que el pastor tenga afecto por las ovejas. Es importante los afectos dentro del rebaño. Dicen: no, pastor, es que yo soy así. No, son importantes los afectos. Cuando al pastor le regalan, por decir algo, le regalan un auto, pero en la alianza han habido iglesias que le regalan lo digo que usted, pensar que yo estoy pidiendo eso, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas con afecto. Por ejemplo, cuando los hermanos llegan a mi casa y me traen cositas, yo realmente lo agradezco en el corazón. Pero también así usted debe reconocer: mire, querido hermano, yo sé que usted reconoce la labor pastoral, pero reconozcan también a los que trabajan por usted, a los líderes, a los que están cada día, a los diáconos. Querido hermano, si hay algo que me molesta profundamente cuando la gente habla mal de los diáconos, no de la persona, sino de su labor. Dicen: oye, no lo está haciendo muy bien. Y ahí me dan ganas de decirle: hazlo tú. ¿Me entiendes? Entonces, querido hermano, es interesante que esta palabra viene de la misma raíz que yo no sabía, pero esta palabra también viene de la misma raíz de amar a tu prójimo. Por ejemplo, en el libro de Marcos dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento es importante: cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y usa este mismo término, el reachak, que viene de la raíz rachak, que significa ámense, pastoréense. Eso es lo que está diciendo: trátense con amor los unos a los otros, sean pastores para los demás. Para los nuevos que vienen llegando a la iglesia, sean pastores, sean pastoras, traten a la gente con delicadeza. Al que no viene, no le diga: oye, ¿por qué no viniste? Sino: hermano, te echamos de menos. Oye, llegaste tarde. Hermano, ¿te pasó algo? ¿Te das cuenta? Entonces, tratémonos siempre. Yo he tratado en las iglesias que he pastoreado, que son 3 con esta, tratemos de ser esa comunidad, de tratarnos con cariño, respeto, amarnos, querido hermano. Yo la verdad que cuando alguien de ustedes se pierde y lo veo, a veces me alegra mucho, me gusta mucho ver a Reinaldito, que bueno que está en medio de nosotros, ¿ya? Realmente el Señor ha sido bueno.
¿no es cierto? Cuando vemos a Jorge con todas sus luchas, pero él viene al Señor y así a tanto de ustedes. Pero la iglesia tiene que tratarlos con amor, porque dice pastorense. Eso es lo que está diciendo. Ámense cada uno a sí mismo. De hecho, así lo dice el texto, ¿no es cierto? Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Mira lo que dice. Y el segundo mandamiento es importante. Es cada uno debe amar a su prójimo como que se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es tan importante como estos dos. Querido hermano, amar al Señor sin duda, pero amarnos nosotros y pastorearnos. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, querido hermano, en el idioma que fue escrita la Biblia, no me he encontrado con otra sorpresa. Mira, si lo trasladamos al Nuevo Testamento en el griego, el término pastor es poimen, y tiene tres usos importantes. El primero, el sentido natural, que es cuando un pastor cuida una manada o un rebaño y no solamente lo alimenta, sino vela por su seguridad física y geográfica, lo lleva a los mejores pastos. Querido, ¿y qué importante es la labor del pastor? Ese poimen es un pastor que cuida las ovejas y les da seguridad y las lleva a lugares donde hay delicados pastos. Pero lamentablemente estamos en una realidad que de pronto ha golpeado a la iglesia del Señor. Y el pastor también, o algunos falsos pastores, han cometido tantos abusos. Y hay pastores que también, querido hermano, a través de cometer errores también Dios los ha perfeccionado y también ellos han podido avanzar. ¿Ya? A veces han dejado algunos heridos, pero no hay nada que una buena palabra, no hay nada que una buena reconciliación, un trato amoroso se pueda arreglar. Y fíjense ustedes que el pastor lucha con algo que es sumamente importante, el abuso espiritual. Según el pastor Michael Krug, el abuso se ve cuando un líder de una organización cristiana, en su posición de autoridad espiritual, lidera de una manera manipuladora, dominante, controladora, intimidadora, acosadora, de varias formas, a aquellos bajo su cuidado para alcanzar lo que él desee o que cree que es de parte de Dios. ¿Ya? Es terrible, queridos hermanos, que se dé esto. Esa oveja está muy acosada ahí. Y a veces pasa. Y a veces, querido hermano, yo como pastor, para sanar las ovejas he tenido que pedir perdón por algo que no cometí, pero por algo que en mi investidura como pastor tengo que hacer para sanar las ovejas. Y queridos hermanos, tenemos que luchar con el abuso espiritual, la manipulación. Nosotros somos abiertos, le decimos, mira, en esto estamos necesitados, tenemos que orar por esto. Yo le he dicho, oye, algunos pónganse las pilas y todo, pero lejos esté de mi persona el empezar a manipular ciertas situaciones, porque la verdad es que el pastor tiene poder sobre las ovejas, sin duda, pero ese poder tiene que estar sujeto al príncipe de los pastores, porque un día el Señor, cuando Él venga, me va a llamar y me va a decir, Cristian, no se esconda detrás de la oveja, venga para acá. Yo voy a ver qué hizo usted como pastor. Y el pastor, el abuso espiritual puede darse en los líderes o la administración de la iglesia, que emplean su poder de forma egoísta y opresiva. También se puede considerar como el abuso del legalismo o autoritarismo. Con esto lo digo, queridos hermanos, que la iglesia tiene que tener orden, ¿no es cierto? Y cuando un hermano de pronto se le llama al orden y no quiere entender y sigue con esto, evidentemente que el pastor tiene que aplicar la disciplina. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Evidentemente que con el dolor de nuestra alma tenemos que aplicarla, porque usted lo hace con su hijo, ¿no es cierto? Cuando su hijo se pone porfiado, o alguien está alegre de pronto cuando tiene que reprender a su hijo, no, pero es nuestra labor, porque si no lo hacemos, querido hermano, entonces no estamos cuidando el rebaño del Señor. Entonces, querido hermano, se puede considerar como abuso el legalismo, autoritarismo o el control que los dirigentes de la iglesia intentan ejercer sobre los miembros de la congregación.
aunque el abuso espiritual se puede dar en cualquier iglesia, es más evidente en las iglesias que se dicen ser iglesias, pero son sectas. ¿Ya? Por tanto, todo tipo de abuso es pecado. Si yo como pastor tengo autoridad sobre usted y yo abuso, es pecado. Si usted abusa porque cree que sabe más que el pastor y me rebate, a lo mejor sabe más, pero su forma como me lo plantea, también es pecado, querido hermano. Hay iglesias que no han prosperado en su vida. ¿Saben por qué? Una vez yo les conté, un pastor me dijo, ¿saben, Cristian, que me ha costado tanto seguir luchando por esta iglesia? Y una vez se le levantaron unas personas a reclamar y él le dijo, ¿ustedes saben por qué están así? Le dijo, acuérdense del último pastor que estuvo. ¿Cómo lo trataron? El Señor no pasa por alto eso. Tampoco significa rendir pleitesía, que yo poco menos que cuando yo pase hagan una inclinación. No, todo abuso es malo y la verdad que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y ustedes ven hoy día en este mundo que hay muchos pseudo pastores que manipulan a las ovejas, que hablan tonterías. Yo les hablo del evangelio de la estupidez, porque hablan puras estupideces, pero uno dice, oye, pero hay gente que les sigue y les cree. ¿Pero por qué? Porque también las ovejas quieren el camino fácil. Yo le hablaba que tenemos que cuidar a la oveja, pero algunas se acostumbran siempre que le hagamos cariño y que le aguantemos todos los caprichos, y eso no corresponde. Entonces, querido hermano, la palabra de Dios dice, en San Juan, dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Esa es la labor y es el llamado de Dios a tu vida. Y la labor del pastor es eso. En Juan 10:10 dice que nosotros tenemos que cuidar a las ovejas del ladrón. El problema es que a veces el ladrón está en el púlpito. No lo voy a negar y nunca he avalado, querido hermano, a los malos pastores. Nunca lo he avalado. Entonces los pastores al frente de una congregación tienen el alto deber y vocación de conducir y apacentar y de involucrarse en un cuidado tierno y una supervisión correcta de la misma ovejita. Si hay una ovejita que se me está yendo, traerla con amor. Si 2 veces, ya 3 veces, pues vamos a ver que el pastor usa otro método. ¿Ya? Y bueno, ya hablé del pastor, para que nadie me diga, que usted habla de la oveja y no del pastor. Ya hablé del pastor, del problema que cae el pastor estando en autoridad, que es el abuso espiritual, que en lo personal, querido hermano, me cuido mucho porque yo, siendo pastor, recién egresado del seminario, vi abuso y sufrí abusos pastorales. ¿Ya? Hace poco, en la misma convención, me tocó hablar con un pastor y le dije, mire pastor, quiero hablar con usted. Y en un momento sí me dijo. Le dije, mire, yo estoy súper bien en Coyhaique, me ha ido el Señor, me ha bendecido, estoy, ¿a qué le digo? Los hermanos me adoran, hicieron un altar. Estoy súper bien, de hecho creo que para el día del pastor me van a regalar un auto, le dije. Y fíjense que yo le dije, pero ¿sabes qué? Yo he recibido maltrato, ni siquiera de la iglesia, recibió maltrato de ustedes como pastores. Y él fue presidente del distrito y le dije, mira, esto y esto tú hiciste conmigo. Y eso no corresponde y todo. Claro, él como en algunas cosas se dijo, pero al último dijo algo que yo me quedo con eso. Me dijo, mira Cristian, si yo te ofendí te pido perdón. Pero tuve que decírselo porque él no le nació. Y yo, ¿sabes que me quedé con eso? No sé si habrá sido de corazón, pero yo me quedé con eso y dije, ok, pero no me quedé con eso en mi corazón. Se lo dije con respeto y le dije, creo que tú hiciste abuso de autoridad, me hiciste hacer cosas que yo no tenía por qué hacer, porque yo era un pastor ordenado, yo estaba a cargo de la iglesia y tú quisiste intervenir en cosas que no. Entonces, en una me dijo, no me acuerdo, pero no era tanto tiempo, pero bueno. Pero yo me quedé con lo último y le dije, mira, yo al menos me voy tranquilo porque estoy cerrando un ciclo, porque estoy en otro lugar y lo más probable es que más adelante tenga un auto nuevo y quiero empezar bien. ¿Ya? Entonces hay que cerrar ciclos y también uno tiene el cuidado. Yo en lo personal, querido hermano, yo a veces cometo errores sin duda,
Pero si te afecta, no dudes en hablar conmigo. Y yo voy a estar, y si tengo que pedirte perdón, te voy a pedir, porque yo soy temeroso de lo que Dios ha puesto en mi vida, de lo que soy delante de Él. Y la verdad es que a veces me toca ser duro y no quiero ser duro, pero lo tengo que hacer porque el Señor me dejó a cargo de la grey. Entonces, querido hermano, el pastor tiene que cuidar a ustedes del ladrón. Y a veces es el propio pastor, pero a veces también es la propia oveja, ¿no es cierto?, que quiere destruir su propia vida. Y voy a hablar ahora me desquito, voy a hablar de la oveja. ¿Ya? No. Los pastores del antiguo Israel, fíjense ustedes que cuidaban principalmente la oveja de cola ancha. ¿A quién se parece? No parece oveja, parece como un lobo, ¿no es cierto? Pero ese era el tipo de ovejas que se tenía que cuidar. Es la oveja de cola ancha, una variedad siria que se caracteriza por tener la densa y una gran cola gruesa. Provee una reserva de fuerza para la oveja, de la misma manera que la joroba de un camello lo hace para tener reserva. Esta oveja que pastoreaban en Egipto, o sea, en Israel, era de cola gruesa, guardaba la reserva, o sea, era una oveja que Dios la dotó con una reserva para seguir. Cuando usted dice, pastor, es que yo no puedo seguir, piense que el Señor le dio la reserva para que usted siga. ¿Ya? Las ovejas son animales dóciles, querido hermano. La mayoría. No todos. Que están completamente indefensos ante su entorno y sus enemigos. La oveja, fíjese usted que me llamó la atención que la oveja no come cualquier cosa, no se alimenta de porquería, como es los cabritos, ¿ya? O los chivos que decimos nosotros, que eso dice, ¿usted sabe cómo son llamados los machos cabríos? Son llamados los basureros de la región agreste, pues comen toda la que encuentran, todo lo que parece ser apetitoso, comen latas, comen plástico, cualquier cosa. Una oveja, querido hermano, no come cualquier cosa. Una oveja come hierba, y no cualquier hierba. La hierba necesita ser nueva, necesita estar fresca, necesita estar buena. Dios siempre tiene algo nuevo para ustedes, querido, algo fresquito del Señor, pero solo existe una fuente, la palabra de Dios y su adecuada interpretación. Usted, querido hermano, tiene que no come cualquier cosa, y por eso Jesús hablaba del buen pastor y dice: Jehová es mi pastor, nada por dedicado pasto me pastoreará. O sea, la oveja no come cualquier cosa. Y cuando a veces la oveja come muchas cosas, ya deja de ser un poco oveja y se transforma en un cabrito. ¿Ya? La oveja del Señor come la palabra de Dios. Y no cualquier chatarra que le venda un pseudo pastor. ¡Oh, que este pastor me gusta ya! Pero lee o escucha la predicación. ¿Tiene algo de bíblico? ¿No tiene algo de bíblico? Entonces yo a veces le digo: hermano, no escuche a ese pastor. Ni siquiera creo que sea pastor. Ese es un asalariado. Entonces usted, querido hermano, no coma cualquier cosa. Mire, las mejores predicaciones que yo he escuchado han sido de pastores súper humildes. Yo tenía un pastor que se llamaba Raúl, que él siempre se crió, era maestro saboreador, y siempre se crió en ese ambiente y hablaba mal y todo. Pero, ¿saben, querido hermano? Cuando él predicaba, querido hermano, yo sentía la presencia del Señor. Y él hablaba mal. Decía los trozos, o decía, me decía a mí, ¿cómo me decía siempre? Me decía, oye, siempre tenía una palabra para decirme, pero él hablaba, de pronto uno podía decir, no habla muy bien, pero no te fijes en eso. A veces está uno viendo, oye, el pastor se equivocó en el PowerPoint, puso una falta de ortografía. No, fíjate en el mensaje. Por favor, anda a buenos pastos. No te quedes, no comas porquería. Aliméntate de las cosas del Señor, porque Dios quiere obrar en ti. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no escuchamos la palabra, escuchamos lo que nos conviene.
Uno dice, pastor, yo no voy a la iglesia, pero escucho siempre estos mensajes, pero no estás en la iglesia. O algunos hablan y dicen, escucharon y dicen, yo desato, yo ato, no hable de esto porque Satanás lo puede escuchar. Y una vez una hermana me dijo, pastor, no diga eso porque Satanás lo escucha y lo puede usar en su contra. Y yo le dije, ¿de dónde sacó eso? No, es que el pastor de tal iglesia lo dijo. Buenos pastos, querido hermano. Usted tiene la obligación como oveja de buscar buenos pastos. Y si no se lo da a la iglesia, tiene que dárselo un hermano. Si no se lo da al pastor, ora a Dios para que saque ese pastor, no lo haga usted, ¿ya? Porque el Señor así se mueve. Y usted aliméntese con un buen hermano, arrímese a un buen hermano. Y si el pastor es bueno, regálenle. No, si el pastor es bueno, hacer que se converse con uno. Sabe que yo conozco a mi oveja. Hay algunas que de pronto les gusta andar siempre lejos. Y otras que son muy cercanas. Querido hermano, tenemos que hacer esto. Miren que dice usted que en el libro de Ezequiel 34:15 dice: las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Querido hermano, dice, lleva a comer los mejores pastos. ¿Dónde están los mejores pastos? En lo alto, en la montaña, en la presencia del Señor. Si tú no tienes un tiempo devocional, si tú no buscas la palabra de Dios, si tú no meditas en la predicación de los días domingos, no esperes tener bendición. ¿Cuántas veces decía, hermano, traigan un lápiz con una agenda, escriban las cosas que le llaman la atención, medítenla. Y si hay algo que a lo mejor el pastor dijo que no está bien, estúdienla. Busquen, pero queridos hermanos, vayan a la montaña y se las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas. ¿Y quién está en lo alto? El Señor. Queridos hermanos, no se conforme con menos. No se conforme con lo que diga el pastor, porque quiero decirle que yo a veces me equivoco también. Entonces siempre tengo que estar velando por dar un buen sermón, una buena predicación, una buena palabra, un buen consejo. Así que la labor de la oveja, querido hermano, ¿quiere buenos pastos? Ya pues. Levántese, vaya a la montaña. El 2 de mayo vamos a estar a las 8 de la mañana aquí, levántese temprano. Busque al Señor, si trae preocupaciones, venga a la casa del Señor. Guste de la palabra. 2 de junio, claro, sí. Busque la palabra. ¿Ve que me equivoco? Ya, no me regalen un auto, regálenme una bicicleta. Búsquenla al Señor, pero en la montaña, en lo alto. Busquen la palabra del Señor. Si tienen dudas, queridos hermanos, tenemos un grupo de líderes excelentes que aman al Señor y que hacen una vida devocional. Así que en Ezequiel la palabra de Dios nos dice que debemos buscar. Yo mismo lo llevaré a descansar, dice el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios va a afirmar todo en tu vida si tú eres capaz de buscar al Señor. Para entender, querido hermano, a las ovejas, quiero decirle cuál es el significado de oveja. ¿Ya? Y la palabra oveja del griego es probatón, que significa algo que camina hacia adelante. Eso es la palabra oveja. Alguien que camina hacia adelante. Se deriva del verbo probaiano, que significa andar, avanzar, pasar. Antes íbamos hacia adelante, pero sin guía. Ahora vamos con la guía del Señor. Avanzar. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Querido hermano, tú estás llamado como oveja a avanzar en las cosas del Señor. Pastor, es que yo nunca lo he hecho. ¿Y lo vas a seguir pensando así? Bueno, si nunca lo hiciste, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo, pues. Porque la oveja avanza. ¿Ustedes han visto las ovejas cuando comen? Toman un lugar y cortan todo y van avanzando, avanzando. Nunca la oveja se detiene, porque es tan precavida que corta todo.
Entonces, querido hermano, por eso el término probatón, que significa una persona que avanza, ¿ya? Dios nos dice que somos ovejas porque somos personas que tenemos que avanzar en la vida, crecer. No podemos parar. Y aunque nos cueste con lágrimas todo, pero el Señor es tu pastor. Nada te faltará. Entonces, probatrón es avanzar, pasar con dirección. Así que, ¿sabían el término oveja? Probatrón. Una persona que avanza. Y andar, avanzar, pasar. Pastor, es que yo no puedo pasar esta prueba. Avanza en el nombre del Señor, Él te va a dar la victoria. Los que no avanzan son los que se quedan. Hoy, ¿qué será de ese hermano que nunca más lo hemos visto en la iglesia? ¿Se quedó? Nunca avanzó. Porque la verdad es que Dios nos demanda como ovejas del Señor, como ovejas de su prado, avanzar en la obra de Cristo. Y nunca conformarnos. Nunca, querido hermano. Fíjese usted que el texto en Juan 10, 14 al 16, nueva traducción del viviente, dice: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en el redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Un solo pastor va a haber. Es Jesús. Amén. Yo soy el pastor que está al cuidado de las ovejas del Señor. Por eso cuando a veces el hermano me dice mi pastor, no sé si yo una vez un hermano entre medio en broma me dijo mi pastor y le dije no, si yo no soy tu pastor. Porque la verdad es que nosotros somos del Señor. Y mientras estemos en esta vida, como pastor tenemos que cuidar al rebaño. Así que, querido hermano, la palabra es clave, dice que vienen también, debo traer a otras. Debemos traer a nuestros vecinos, a nuestros amigos de universidad, de nuestro trabajo, tenemos que traerlos. ¿Saben qué es lo que lucha también la oveja? Yo, así como dije que el pastor luchaba con el abuso espiritual, las ovejas luchan con algo también que se llama la mentalidad de rebaño. ¿La han escuchado? Las ovejas son notorias por seguir al pastor, sin importar cuán peligroso o absurdo pueda ser eso. Como las ovejas, los seres humanos son extremadamente crédulos cuando un líder atractivo o carismático promete una nueva idea brillante. La historia está repleta de trágicas ilustraciones de la mentalidad de rebaño. Querido hermano, es peligroso. El peligro del concepto de mentalidad de rebaño se refiere a un estado en el que los individuos se ajustan a las creencias, actitudes y comportamientos de la mayoría y a menudo renuncian, escuchen esto, a su propia individualidad y crecimiento personal. Nos escondemos en la masa. Querido hermano, la oveja está para desarrollarse, la oveja está para crecer. Va a dar lana mientras viva. Va a dar lana. Usted se tiene que desarrollar. Y tenemos típico esa mentalidad de rebaño. ¿Les digo algunos ejemplos? ¿Tenemos tiempo? Total, que lo haga el pastor. Para eso le pagamos y le compramos un auto. Que lo haga el hermano porque él es el líder de la iglesia y él es diácono. Que lo haga que lo haga esto otro. Mentalidad de rebaño. Porque todos somos llamados a crecer, querido hermano. Todos. Y si hay un pastor es porque una vez fue también una oveja que quiso servir al Señor. Y el Señor le llamó con un llamado especial. Pero, queridos hermanos, hay hermanos en la iglesia que no se esconden en su individualidad, sino que ellos crecen. Usted es llamado a crecer, no se esconda en el rebaño. Cuando decimos, bueno, vamos a elegir diácono. Y hay algunos que están así. ¿Para qué no me toque a mí? O si sale en la lista, pido que me voten. ¿Han escuchado eso, no? Querido hermano, en una iglesia eso es vergonzoso. Porque la iglesia, la oveja tiene que crecer y desarrollarse delante del Señor. Mire
que decía que el efecto muy parecido que se llama, yo no sabía, se llama Wagon o razonamiento grupal, define el enfoque de quien siempre acaba emulando el comportamiento de los demás. Tengámoslo en cuenta, nada es tan importante para nuestra salud y felicidad como ser capaces de pensar por nosotros mismos. Y si usted, mire hermano, yo no tengo problema en que usted de pronto cuestione algunas palabras que yo digo, vamos a crecer juntos. El apóstol San Pablo avaló a una iglesia que le pidió carta de recomendación. Él entraba a toda la iglesia, pero una que le dijo, usted es Pablo, muéstrame sus credenciales. Y él lo avaló, dijo, muy bien, porque esa iglesia cuida a las ovejas y no deja entrar a nadie. Por eso que yo, querido hermano, no le entrego el púlpito a cualquiera. Así de simple. Y aunque sea evangelista, aunque sea el apóstol no sé cuantito, yo no entrego el púlpito. Y cuando lo hemos entregado aún dentro de los hermanos, queremos saber quién es, ¿ya? Y si hay testimonio. Entonces, querido hermano, algunos lo definen como un gregarismo, obra como efecto de manada. Sea como sea, hay algo que queda en evidencia. El ser humano tiene tendencia a veces a dejar de pensar por sí mismo, diluyéndose en el grupo. No, querido hermano, usted no haga nada porque los demás lo hacen, hágalo porque usted es una oveja importante delante del Señor y Dios quiere usarte. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos escondemos en esta mentalidad de manada? Hay muchas explicaciones. Lo importante, y más allá incluso de saber por qué llevamos a cabo esta conducta, es tener en cuenta que es un mecanismo de manipulación de gran impacto. También la oveja manipula. Cuando no quiere asumir lo que Dios le ha dado. Cuando hay madurez, la oveja se ofrece, yo puedo servir en esto, yo quiero trabajar en esto. Y los demás, mentalidad de rebaño. Te está escondiendo y excusando los demás. La oveja tiene instinto gregario, como le dije, es decir, mentalidad de grupo. Y debemos luchar con eso. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. No sigan a ningún líder, ni por muy carismático, ni por muy encachado y simpático que sea. ¿Ya? Usted siga a Cristo. Los pastores, querido hermano, estamos de paso. ¿Cuántos pastores ha tenido esta iglesia? Estamos de paso. Lo que quedan son las ovejas, el redil, que usted, querido hermano, no mire solamente lo que le diga su líder o el líder de la iglesia o el pastor. Usted, querido hermano, obedezca y siga los pasos de Cristo. Él es nuestro referente. No hay otro. No hay ningún pastor que sea por más carismático, nada. Nuestro referente es Cristo. ¿Amén? Ya, querido hermano, ahora que el Señor se apiade de nosotros. Clase de ovejas en la Biblia. La Biblia presenta 8 clases de ovejas en el Ezequiel 34, del 1 al 20. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero nos va a presentar 8 tipos de ovejas. ¿Ya? Y espero, y yo creo que más de algunos vamos a contar, no vamos a identificar, pero queremos que el Señor obre. ¿Ya? Y lo primero que quiero decirles es que ahí está la oveja. Están todas bailando, ¿ya? Y la primera oveja que tenemos en el redil es la oveja débil. Es un tipo de oveja la cual presenta un cuadro anémico. Ya su cuerpo se encuentra en un estado de debilidad corporal. Hay muchas causas por las cuales este animal se encuentra así. La verdad es que es esas personas que no quieren alimentarse al buen pasto. No leen la palabra de Dios, menos oran al Señor, no tienen una vida íntima con Dios, se debilitan en la fe. ¿Ya? Y también, querido hermano, Ezequiel les dice a los pastores, explotadores, que ellos se estaban apacentando ellos mismos, ellos estaban preocupándose por su bienestar económico y no por las ovejas. Por esta razón la oveja es débil. Una, porque ella quiere ser débil, porque lo busca, pero también el pastor no provee los medios para que esa oveja se fortalezca. ¿Cuántas ovejas débiles hay aquí? ¿Cuántas ovejas de pronto les gusta mirar chatarra,
ver a este pastor, escuchar ver esto y no se va la palabra de Dios. Y también debemos reconocer que hay pastores que no están predicando la palabra de Dios. Predican de autoayuda, predican de esto, otro, y no predican la palabra de Dios. Entonces esa es una oveja, la primera oveja que habla Ezequiel. La segunda oveja es la oveja enferma. Esta clase de oveja tiene su salud deteriorada por causa de un pastor negligente, un pastor que no le ha provisto las cosas necesarias, como por ejemplo el alimento a tiempo, no le ha llevado a apacentar donde hay aguas de reposo, y posiblemente también es una oveja que le gusta estar enferma. Es una oveja que no quiere sanarse, tiene raíces de amargura, tiene cosas que están en su vida atadas, que por años le han atado y le han sido una oveja enferma, y que el Señor que quiere sanarle, pero usted lo ha dejado. Usted lo ha dejado. Esa oveja enferma también es labor del pastor cuidarla, pero también es de la oveja querer ser sanada. Y queridos hermanos, vemos hoy día en la iglesia tantas hermanos que de pronto con tanta amargura, tanta raíz de tanta pena, tanto cosa en su corazón, y el Señor dice, ¿no nos llamó en la libertad? Entonces, queridos hermanos, la oveja enferma también tiene que procurar sanarse. La tercera oveja, y esta es la que más me llamó la atención estudiando, queridos hermanos, es una oveja perniquebrada. ¿Han escuchado la perniquebrada? Se preguntarán por qué está coja y quién le produjo esa cojera. El causante de esa cojera, ¿saben quién fue? El propio pastor. Siempre hablamos de la oveja perniquebrada, pero ¿saben quién la perniquebra? Es el pastor. ¿Y por qué? En ciertas ocasiones es aconsejable perniquebrar una pierna cuando la oveja quiere constantemente adelantarse o llegar más rápido al lugar que el propio pastor. Son esos hermanos que todo lo quieren ahora. Ya, listo, vamos, y quieren llevarlo. Cálmate. Antiguamente les ponían una piedra, pero a veces se lastimaban. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pastor? Esta ovejita, porque la amo, porque quiere irse por el camino rápido. ¿Es muy tonto lo que digo? ¿O de pronto ha pasado en la iglesia? Que hay ovejitas que tienen todo el impulso, pero quieren hacer todo ya, y el pastor le dice, cálmate, tú tienes que ir al lado mío. No puedes ir delante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si va adelante? No porque el pastor sea importante, sino que una presa fácil para el lobo. Entonces el pastor perniquiebra una pierna cuando la oveja quiere adelantarse o llegar más rápido a un lugar antes que el pastor. Al mantenerse al lado del pastor evita que suceda algo malo. Después, la perniquebrada, el verdadero pastor se da la tarea de curarla. El buen pastor no deja la perniquebrada decir, oye, tú soy muy acelerado, te quiebro la patita y ahí a tu suerte. El buen pastor, después que esta oveja va cojeando, tenemos tantos relatos. ¿Se acuerdan el tema de Jacob? Cuando luchó con el ángel de Peniel. ¿Cómo fue la vida de Jacob? Un hombre que corría de aquí para allá, hacía cosas medias tránsfugas, hasta que un día el Señor le dice, oye, el ángel le dice, ¿cómo te llamas, Jacob? No, te va a llamar más Jacob, sino Israel, porque luchaba con Dios. Y dice, cuando el ángel lo deja, dice que toma y disloca, ¿no es cierto?, la cadera, y dice que desde entonces Jacob cogió. Dios lo perniquebró, porque era una persona que siempre quería muchas cosas y de mala forma. Querido hermano, a veces uno quiere hacer las cosas, se convierta en Dios, se bautiza y quiere todo al tiro. Es un proceso, camina con el rebaño, vas a crecer con él, no te apresures. De pronto hay hermanos que se apresuran tanto y que de pronto el pastor tiene que quebrarla, decirle, calma, ándate despacio, porque quiero cuidarte. Y a veces el pastor es duro, pero no porque quiera ser duro, sino porque ama a esa oveja, porque ve que hay entusiasmo, pero tiene que tener mansedumbre. Fuerzas controladas significa mansedumbre, tiene el término amansar. Cuando un caballo usted le tira la rienda para este lado, el caballo va para allá, para este lado, para acá. Fuerzas controladas. Entonces, yo siempre había escuchado esto de que va a buscar la perniquebrada.
pero nunca me había puesto a pensar quién me quebraba la oveja, el propio pastor. Pero la labor del pastor es restaurar a la persona. Después está la oveja descarriada. Esta oveja se encuentra fuera del camino, ¿ya? Porque el pastor, el cual es un guía, no está ahí para dirigirla. El líder, el cual lo conduce por caminos seguros, ya no está allí porque ella dejó el camino. Dejó de caminar con Dios. La oveja, querido hermano, descarriada, nosotros usamos ese término y decimos, no, el hermano está descarriado. Pero tenemos que volver, el pastor y ustedes, de traerle al redil, de traerle al camino. Porque, querido hermano, después de estar descarriada, está a un paso de no volver más a ser parte del rebaño, ¿ya? Y dice que esta oveja descarriada se encuentra completamente en peligro, a merced de cualquier animal depredador como el lobo. Así que, cuidado, querido hermano, no se descarríe del Señor. Siga al Señor. Algunos dicen, pastor, lo que pasa es que he pasado tantos problemas. No deje de caminar. Venga, aunque sea la rastra. Venga, aunque usted sabe que está pasando por una prueba, la mejor manera de ser curada es dentro del rebaño. No fuera. Estando a la vista de este pastor amoroso que es Jesús. Él te puede sanar. La quinta es la oveja perdida. Y este panorama vemos una oveja la cual no se encuentra por ningún lugar. Es un momento muy triste porque es la oveja que no quiere estar bajo el cuidado del pastor. Y es una oveja rebelde. Es una oveja que se aparta porque no quiere que el pastor la pastoree. Es una oveja perdida. Pero ¿qué hace el buen pastor? Va y la va a buscar. Pero saben, querido hermano, que para el pastor no siempre encuentra todas las ovejas perdidas. Cuando hay una oveja perdida o hay varias ovejas, más de alguna se va a perder para siempre. Porque el pastor, por más que quiera buscarla, no la va a encontrar. Querido hermano, nunca perdamos los objetivos. Somos pueblo de Dios, somos hijos del Señor, somos ovejas de su prado. ¿Ya? Nunca, y si usted está pensando en ser una oveja perdida, por favor no lo haga. No se aleje del Señor. Lo otro, está la oveja engordada. No voy a decir nada, pero van a haber señales. No digo nada. Esta oveja aquí, la oveja engordada, aquí vemos otra oveja descuidada por el pastor. Decimos está descuidado porque las ovejas son de respiración corta y al estar obesa eso puede causar daño al corazón y a la presión arterial. ¿Ya? También el pastor tiene que decir, oye, contrólate. Porque hay hermanos que mucho abarcan y después se cansan. Entonces dicen, no, tranquilo, anda con cuidado. Pero también, si estás engordada fue porque no fuiste capaz de entregar lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos hermanos estudiamos hoy? Yo digo, mira, gloria a Dios que ustedes tenemos 4 o 5 hermanos estudiando en el seminario. Gloria a Dios, a mí, y si usted quiere este otro año, que sean más hermanos estudiando. Pero nunca te olvides que ¿para qué está estudiando? Si no es para servir en la casa del Señor. No es para tu conocimiento personal. Porque no puedes engordar, decir, oye, yo recibo esto, y no das nada. La oveja engordada, querido hermano, es peligrosa. Es una persona que tiene mucho conocimiento, está llena de muchas cosas, pero a la hora de servir es incapaz de hacerlo. Y está ahí. ¿Vemos alguna por aquí o no? Espero que no. Si no es, yo era engordado, pero gracias a la diabetes pude bajar. ¿Ya? Es esa oveja que el pastor también tiene que cuidar, porque una oveja que es de corta vida, va a sufrir, y también ella tiene que empezar a soltar las cosas. ¿En qué vamos? ¿En la sexta? Sí, la de la sexta. Ya, ahora viene la oveja fuerte. Uno dice, esta es la oveja buena. Puede ser una oveja robusta, una oveja con mal humor, o
o con tendencia a producir riñas en el redil. Es la típica oveja que se cree pastor. ¿Han escuchado? Yo, querido hermano, a veces veo hermano y dicen, no, es que esto es así. Pero, querido hermano, cuando Dios te llama al ministerio, te dota con esto de ser pastor. Pero una oveja, estando oveja, no puede mirar el mundo como un pastor. Es antinatural. Hay hermanos en la iglesia que se creen pastores y son ovejas. Entonces siempre está ese choque, porque dicen, no, yo pienso que hay que hacerlo así, pastor, porque así se hace. Nunca olvides quién eres oveja, no eres pastor. El que está al cuidado de la oveja del pastor no es esta oveja fuerte, no es esta oveja que dice que esta oveja fuerte siempre anda buscando riña, anda buscando pelear, tendencia a producir riña en el redil. Querido hermano, el pastor debe siempre tener los ojos puestos en esa clase de oveja. Esa oveja que de pronto quiere ponerse al mismo lugar del pastor. No digo, querido hermano, que como yo fui oveja también, si tú sirves del Señor, Dios te llame a ser pastor. Pero no te creas algo que tú no eres. Tú eres oveja. Entonces de pronto, querido hermano, por más que veamos las visiones, nunca vamos a estar de acuerdo en la visión de guiar la oveja o el rebaño, porque tú eres oveja y yo soy pastor. Ahora, uno como pastor puede solicitar la ayuda a la oveja, evidentemente, ¿no es cierto? Pero no te ponga en un área que no te corresponde. La oveja fuerte es la que da más problemas en la iglesia del Señor. Es la que siempre está, querido hermano, haciendo cosas para que el pastor no haga su labor como debe. Me acuerdo que en la segunda iglesia que yo estuve pastoreando, me tocó el primer diácono. No les voy a dar el nombre, creo que se llamaba Miguel. No me acuerdo el nombre. Y saben, querido hermano, yo esos 2 años, en ese tiempo eran 2 años, yo oraba a Dios para que saliera nuevo el director. Hablaba cada cosa, decía acá, y yo tenía que estarlo parando y decir, no, hermano, es que no es así, por favor. No, es que así, porque yo soy líder y aquí, acá. Bueno, fue frustrante para mí esos 2 años en el directorio y no avanzamos nada. Porque él se ponía en el punto de que se igualaba igual a un pastor y creía que todo tenía que ser escuchado. La oveja, sin duda, hay que escucharla porque son aportes. Pero el que lleva adelante el rebaño no eres tú, es el pastor. Y por eso es que el Señor dice, al pastor lo voy a juzgar aparte. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces, cuidado, oveja, en creer que tú eres pastor. Cuidado. Esto lo hemos hablado, ¿no es cierto, Anita? Una vez lo hablamos los dos, que a veces uno opina cosas y de pronto dice, no, es que el pastor es así, es muy blando, o es muy duro. Pero es que pónganse en mis zapatos. ¿Ya? Soy pastor. Y también me equivoco. Pero eso, la oveja fuerte, esa oveja que siempre anda buscando el conflicto porque cree ser pastor y es oveja. ¿Puedes llegar a ser el pastor? Es, por supuesto, cuando se ponga en las manos del Señor y el Señor le va a llamar. Y la última oveja que habla el libro de Ezequiel es la oveja flaca. Hoy día está de moda esta oveja que se cuida. ¿Ya? Es una oveja mal nutrida. Podemos decir que está en otra negligencia del pastor. Recuerden que el pastor tiene que llevar a la oveja a lugares donde hay pasto fresco. Pero también es una oveja que no quiere recibir las cosas del Señor. No quiere ser pastoreado por el Señor. Querido hermano, ahí están las 8 ovejas. Si usted se identificó con una buena, gloria al Señor. ¿Ya? Si no, bueno, que el Señor les guíe. ¿Ya? Yo voy a trabajar con todas. Yo no puedo discriminar. Pero también el profeta, Dios le dice, escribe sobre esta oveja. Escribe sobre esta oveja. Y habla sobre los malos pastores. Y por eso quería hablar esto con ustedes. El pastor es un guía. Las ovejas no son viajeras independientes. Deben tener un conductor humano. No puede ir en lugar, querido hermano, predeterminado por sí misma. Aparentemente no tienen un sentido de dirección. Las ovejas irán donde el pastor les guíe. Y el pastor tiene que procurar guiarlas a buenas ovejas.
a buenos pastos y no aprovecharse del rebaño. Amén. Jesús, como buen y perfecto pastor, es quien guía y cuida y sustenta. Él es nuestro pastor. Así que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, y espero que esta palabra también la anime a seguir en la obra del Señor. Tengamos un momento de oración.